Jamás imaginé que mi destino sería sellado con la firma de un contrato matrimonial. A los 21 años, sin más opciones que aceptar o ver a mi familia en la ruina completa, me convertí en la esposa de Domenico Salvatore, un magnate italiano de 70 años, cuyo nombre hacía temblar hasta a los hombres más poderosos de la ciudad. La noche de bodas llegó como una sentencia. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. El vestido blanco que llevaba puesto pesaba más que cualquier cadena, y cada paso hacia la habitación nupcial era como caminar hacia el patíbulo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el ramo de azucenas que mi madre había insistido en que llevara, como si esas flores pudieran purificar lo que estaba a punto de suceder. Podía sentir el sabor metálico del miedo en mi boca, y el perfume dulzón de las flores se mezclaba con el olor del miedo frío que emanaba de mi piel. La puerta de la suite nupcial se cerró detrás de mí con un sonido que resonó como el cerrojo de una prisión. Domenico estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la Ciudad de México que brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Su silueta se recortaba contra el resplandor nocturno, y yo me quedé paralizada cerca de la entrada, esperando que se volviera, que se acercara, que comenzara lo inevitable, pero no lo hizo. En lugar de eso, se giró lentamente, y por primera vez pude ver claramente su rostro bajo la luz suave de las lámparas. Sus ojos, de un gris profundo como el mar en invierno, me miraron con algo que no esperaba encontrar: compasión. Llevaba un traje impecable que debía costar más que todo lo que mi familia había poseído en 3 generaciones, pero había algo en su postura encorvada que delataba el peso de sus años y quizás el peso de algo más. Caminó hacia el buró, abrió un cajón con manos que temblaban ligeramente, y extrajo algo que hizo brillar bajo la luz. Una llave dorada, antigua, del tipo que abría puertas de verdad, no esas tarjetas electrónicas modernas. Se acercó a mí con pasos lentos, como si temiera asustarme más de lo que ya estaba, y cuando extendió su mano arrugada ofreciéndome la llave, pude ver las manchas de la edad en su piel, las venas azules que se marcaban bajo la superficie como ríos en un mapa. «Esta habitación es tuya, Sofía», dijo con un acento italiano que hacía que las vocales bailaran de manera melodiosa. Su voz era ronca pero suave, como papel de lija fino sobre madera pulida. «Yo dormiré en el cuarto de al lado. Nunca, ¿me escuchas? Nunca pondré un dedo sobre ti sin tu consentimiento. Este matrimonio es un acuerdo de negocios para salvar a tu familia, pero no tengo ningún derecho sobre tu cuerpo o tu dignidad». Me quedé mirándolo como si hubiera hablado en algún idioma extraterrestre. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Un hombre de su poder y su dinero, que había pagado una fortuna por esta unión, que podría tomar lo que quisiera sin que nadie pudiera detenerlo. Simplemente, ¿me estaba dando mi libertad? No entiendo, susurré, y mi voz sonó pequeña y rota en la inmensidad de aquella habitación lujosa. Domenico suspiró, y se frotó la frente con cansancio. Mía cara, tengo 70 años. He vivido lo suficiente para saber que el poder no da derecho a destruir vidas. Tu padre necesitaba dinero para salvar su negocio, para pagar las deudas que lo estaban ahogando. Yo necesitaba compañía, alguien que me recuerde que todavía soy humano, no solo un viejo rico y solitario. Se dirigió hacia la puerta que conectaba con la habitación contigua, y antes de atravesarla, se volvió una última vez. «Buenas noches, Sofía. Espero que con el tiempo podamos ser amigos». Y así, cerró la puerta detrás de él, dejándome sola con mi vestido de novia, mi confusión y una llave dorada que pesaba en mi palma como una promesa. Aquella primera noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de aquella cama enorme, que fácilmente podría caber una familia completa, mirando las sombras que las luces de la ciudad proyectaban en el techo. Pensé en mi madre, quien había llorado mientras me vestía esa mañana, susurrando disculpas que yo apenas podía escuchar. Pensé en mi padre, cuyo rostro había envejecido 10 años en los últimos 6 meses mientras veía cómo su imperio de construcción se desmoronaba bajo el peso de las deudas. Pensé en mis hermanos menores, que ahora podrían seguir estudiando gracias al dinero que Domenico había pagado por mí. No me había vendido, me había sacrificado, y esa distinción era importante para mí. Los primeros días en la mansión de las Lomas fueron extraños, como vivir en un museo después del horario de visitas. La casa era una obra maestra de arquitectura moderna mezclada con toques coloniales, con techos altísimos, y obras de arte que reconocía de los libros de historia del arte que había estudiado en la universidad, antes de que todo se derrumbara.
Había un Frida Kahlo auténtico en el comedor, por el amor de Dios, y nadie parecía impresionado por ello excepto yo. El personal de la casa me trataba con una cortesía distante y profesional. Nadie me miraba con lástima, lo cual agradecía, pero tampoco con calidez. Yo era la nueva señora de la casa, joven, extraña, claramente fuera de lugar en este mundo de lujo que olía a dinero viejo y secretos antiguos. Domenico desayunaba todas las mañanas a las 7 en punto en la terraza que daba al jardín, donde un ejército de jardineros mantenía las bugambilias en perfecta forma, creando cascadas de color magenta y naranja que contrastaban con el verde intenso del césped. Al tercer día, me armé de valor y bajé para unirme a él. Levantó la vista de su periódico italiano y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios. «Buenos días, Sofía». «¿Dormiste bien?» «No mucho», admití, tomando asiento frente a él. La sirvienta, doña Lupita, una mujer entrada en años con ojos bondadosos, me sirvió café en una taza de porcelana tan delicada que temía romperla con solo tocarla. «Los primeros días en un lugar nuevo siempre son difíciles», dijo Domenico, doblando su periódico con precisión militar, «especialmente cuando ese lugar viene con un marido que podría ser tu abuelo». Me sorprendió su franqueza, y algo dentro de mí se relajó un poco. «No esperaba que fueras tan directo. A mi edad, Sofía, no queda tiempo para rodeos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en hipocresías». Tomó un sorbo de su espresso y me observó con esos ojos grises que parecían ver demasiado. «Cuéntame sobre ti. ¿Qué estudiabas antes de que todo esto sucediera?» Y así comenzó nuestra amistad. No hubo un momento específico en que las cosas cambiaron, sino una serie de pequeñas conversaciones que se fueron acumulando como gotas de agua llenando un vaso. Ese primer desayuno se convirtió en 2, luego en una semana de desayunos, y pronto se extendió a comidas compartidas donde hablábamos de todo y de nada. Descubrí que Domenico había nacido en un pequeño pueblo de la Toscana, hijo de un zapatero que apenas ganaba lo suficiente para alimentar a sus 6 hijos. A los 14 años, se había escapado de casa con nada más que la ropa que llevaba puesta y un sueño imposible de conquistar el mundo. Había trabajado en los muelles de Génova, había cruzado el Atlántico como polizón en un barco de carga, había llegado a México sin hablar una palabra de español y con los bolsillos vacíos. La gente ve el dinero y piensa que siempre estuvo ahí, me dijo una tarde mientras caminábamos por el jardín. Las jacarandas estaban en flor, y el suelo estaba alfombrado de pétalos morados que crujían suavemente bajo nuestros pies. No ven las noches durmiendo en la calle, el hambre que te come por dentro, la humillación de pedir trabajo y ser rechazado por extranjero. Me contó cómo había empezado vendiendo helados en la Alameda Central, cómo había aprendido español escuchando a las familias que compraban sus paletas, cómo había ahorrado cada centavo hasta poder comprar un pequeño puesto en el mercado de la Merced. Desde ahí, con astucia, trabajo brutal y un poco de suerte, había construido un imperio de importaciones que eventualmente se expandió a bienes raíces, luego a tecnología y finalmente a inversiones internacionales. «Pero el éxito tiene un precio, mia cara», agregó, y por primera vez vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. Trabajé tanto, durante tantos años, que cuando me di cuenta de que debería haber construido una familia, ya era demasiado tarde. Las mujeres que se acercaban solo veían los ceros en mi cuenta bancaria. Y yo estaba demasiado cansado, demasiado cínico para creer que existía el amor verdadero. Pasaron las semanas, y algo extraño sucedió. Comencé a esperar con ansias nuestras conversaciones. Domenico era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. No trataba de impresionarme ni de controlarme. En su lugar, me trataba como una igual, como alguien cuyas opiniones importaban, cuya mente valía la pena conocer. Me llevó a su biblioteca, una habitación de 2 pisos con estantes que llegaban hasta el techo, llenos de libros en italiano, español, inglés y francés. «Lee lo que quieras», dijo con un gesto amplio. «Los libros son ventanas a mundos que quizás nunca visitemos, pero que podemos conocer íntimamente». Empecé con Dante, porque él insistió en que leyera la Divina Comedia en italiano, aunque mi italiano era básico en el mejor de los casos. Se sentaba conmigo en las tardes, corrigiendo mi pronunciación, explicando los significados ocultos, las referencias históricas, la belleza de la métrica. «Nel mezzo del cammin di nostra vita», leía yo, tropezando con las palabras. Más suave en la sí,
me corregía él, y luego traducía, en medio del camino de nuestra vida. Dante escribió esto cuando tenía 35 años, la mitad de la vida esperada en su época. Pero yo tengo 70, Sofía, y apenas ahora siento que estoy empezando a entender qué significa vivir. También me enseñó sobre arte. Los fines de semana íbamos a museos, y mientras otros visitantes pasaban rápidamente frente a las pinturas, tomándose selfies y marchándose, Domenico podía quedarse 30 minutos frente a una sola obra, explicándome sobre la técnica del esfumato de Leonardo, sobre cómo Caravaggio revolucionó el uso de la luz y la sombra, sobre por qué las pinturas de Frida Kahlo eran mucho más que autorretratos de dolor. El arte, me explicó una vez frente a un Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno, es la única forma que tenemos los humanos de tocar la eternidad. Este cuadro seguirá aquí mucho después de que tú y yo seamos polvo. Y en él, Remedios capturó algo verdadero sobre la condición humana que resonará con personas que ni siquiera han nacido todavía. Pero no todo era intelectual. Domenico también tenía un sentido del humor seco y sardónico que me tomó por sorpresa. Una tarde, mientras veíamos las noticias y un político daba un discurso particularmente pomposo sobre la lucha contra la corrupción, Domenico resopló. Ese hombre robó más dinero de las arcas públicas que todos los bandidos de la revolución juntos, comentó. Lo sé porque intentó lavarme dinero a través de una de mis empresas. Le dije que se fuera al diablo, y por eso nunca conseguí el contrato de construcción del nuevo aeropuerto. Se encogió de hombros. Pero duermo mejor por las noches. Me reí, una risa genuina que salió desde el fondo de mi estómago, y me di cuenta de que era la primera vez que reía así desde que me había casado. Quizás la primera vez en meses. Domenico me miró con sorpresa y placer. Tienes una risa hermosa, Sofía. Deberías hacerlo más seguido. Las comidas se volvieron acontecimientos que anticipaba con alegría. Domenico insistía en que cenáramos juntos todas las noches, a menos que alguno de los dos tuviera compromisos previos. Doña Lupita preparaba festines que eran una fusión perfecta entre la cocina italiana que Domenico amaba y los sabores mexicanos que yo había crecido comiendo. Durante esas cenas, hablábamos de todo. Me contó sobre sus negocios en Shanghái y Dubái, sobre la vez que casi murió en un accidente de helicóptero en los Andes, sobre la década que pasó en Nueva York construyendo contactos en Wall Street. Yo le hablaba de mi infancia en una casa mucho más humilde, de cómo mi abuela me había enseñado a hacer tortillas a mano, de mis sueños de convertirme en arquitecta y diseñar edificios que desafiaran la gravedad y la imaginación. ¿Y por qué dejaste la universidad?, preguntó una noche, y su pregunta fue tan directa que no pude evadir la respuesta. Porque mi padre firmó avales para un socio que desapareció con el dinero, respondí, y sentí la familiar punzada de dolor en el pecho. De la noche a la mañana, pasamos de clase media alta a estar al borde de la bancarrota. No había dinero para mi colegiatura, no había dinero para nada, excepto las deudas que crecían como hongos después de la lluvia. Domenico asintió lentamente. Y por eso aceptaste casarte conmigo. Por eso acepté, confirmé, encontrando su mirada. No te culpo por la situación, Domenico. De hecho, nos salvaste. A toda mi familia. Es solo que a veces me pregunto quién habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Esperaba ver lástima en sus ojos, pero lo que encontré fue comprensión. Todos nos hacemos esa pregunta, cara, pero la vida no se trata de lo que pudo haber sido, sino de lo que hacemos con lo que es. Esa noche, después de que me retiré a mi habitación, encontré un sobre mi almohada. Dentro había una carta de aceptación de la Universidad Iberoamericana para retomar mis estudios de arquitectura, con una nota escrita en la elegante caligrafía de Domenico. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro todavía está por escribirse. Matrícula pagada por los próximos 4 años. No es caridad, es inversión en alguien que lo merece. D. Me senté en la cama y lloré por primera vez desde la boda, pero estas no eran lágrimas de desesperación o miedo. Eran lágrimas de gratitud hacia este hombre extraño y maravilloso, que se había convertido en algo que nunca esperé, un amigo verdadero. Los meses pasaron, y con ellos, las estaciones cambiaron. Las jacarandas dieron paso a las bugambilias, y estas a las nochebuenas que doña Lupita colocaba por toda la casa para la Navidad. Fue durante esas fiestas cuando conocí a Isabela, la sobrina de Domenico que había volado desde Milán para pasar las festividades con su tío. Isabela era todo lo que yo no era. Sofisticada, mundana, con un guardarropa que probablemente costaba más que la casa donde crecí. Tenía 40 y tantos años, el cabello oscuro cortado en un bob perfecto
que seguramente requería mantenimiento semanal en algún salón exclusivo, y una forma de mirarme que hacía que me sintiera como un bicho raro en un museo. «Así que tú eres la esposa niña», dijo en nuestro primer encuentro, mirándome de arriba a abajo con ojos que evaluaban y encontraban deficiencias. Su español tenía un acento italiano mucho más marcado que el de Domenico. Domenico siempre tuvo gustos peculiares. Algo en su tono me hizo entender que ella pensaba que yo estaba ahí por el dinero, que era una cazafortunas que había atrapado a un anciano vulnerable. No dijo nada explícitamente, pero cada comentario que hacía tenía un filo afilado. Cada pregunta sobre mi vida anterior o sobre cómo conocí a Domenico estaba cargada de implicaciones. Durante la cena de Navidad, mientras Domenico estaba en la cocina supervisando el pandoro que había insistido en preparar personalmente según la receta de su madre, Isabela se inclinó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debes sentirte muy afortunada», dijo, sirviéndose más vino tinto. «Caer en esta situación. No todas tienen tanta suerte». «No fue suerte», respondí, manteniendo mi voz firme aunque sentía que mis manos temblaban bajo la mesa. «Fue una transacción comercial que benefició a ambas partes». «Por supuesto», dijo Isabela, pero su sonrisa se volvió más afilada. «Una transacción. Qué romántico». Quise decirle que no había nada romántico en la situación, que su tío había sido más caballero y más amable conmigo que cualquier hombre que hubiera conocido, que me trataba con más respeto que algunos de mis propios familiares, pero me mordí la lengua porque pelear con Isabela no cambiaría nada. Esa noche, después de que Isabela se retiró a la habitación de huéspedes, encontré a Domenico en la biblioteca, leyendo bajo la luz suave de una lámpara de lectura. Levantó la vista cuando entré. «Isabela puede ser intensa», dijo, como si hubiera leído mi mente. «Ha estado preocupada por mí desde que su tío, mi hermano, murió hace 10 años. Piensa que cualquiera que se acerque a mí quiere robarme. Piensa que soy una cazafortunas», dije, sentándome en el sillón frente al suyo. Domenico cerró su libro y me miró con esos ojos grises que ya me eran tan familiares. «Sofía, en mis 70 años, he conocido a suficientes cazafortunas para reconocer a una a kilómetros de distancia. Tú no eres una de ellas. De hecho, creo que eres una de las pocas personas que han entrado en mi vida en las últimas décadas que no quiere absolutamente nada de mí. Quiero tu amistad», dije suavemente. «Eso lo quiero». Su rostro se suavizó, y por un momento pude ver al niño que había sido, al adolescente hambriento que había cruzado un océano persiguiendo un sueño imposible. «Y la tienes, cara mía, la tienes». Isabela se quedó 2 semanas, y cada día fue una prueba de paciencia. Hacía comentarios sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mi falta de sofisticación. Domenico la reprendía cuando iba demasiado lejos, pero Isabela había perfeccionado el arte de la crueldad sutil que podía negar si la confrontaban directamente. El día que finalmente se fue de regreso a Milán, sentí como si pudiera respirar completamente por primera vez en 2 semanas. Domenico y yo estábamos en la terraza, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. «Lo siento por el comportamiento de Isabela», dijo. «Está celosa». «¿Celosa? ¿De qué?» «De que yo sea feliz», respondió simplemente. «Ella cree que debería estar solo y amargado, como lo estaba antes de que llegaras. El hecho de que disfrute tu compañía, que ría de nuevo, que tenga algo por lo que levantarme en las mañanas además del trabajo, la molesta porque rompe su narrativa de que soy una víctima que necesita ser rescatada». Me volví para mirarlo, sorprendida. «¿Soy yo la razón por la que ríes de nuevo?» «Sofía», dijo, y había una ternura en su voz que me hizo sentir cálida por dentro. «Antes de que llegaras, esta casa era una tumba. Hermosa, sí, pero una tumba al fin y al cabo. Ahora es un hogar. Y eso, mia cara, es un regalo que no tiene precio». Retomé mis estudios en enero, y fue como volver a respirar después de estar bajo el agua. Mis compañeros de clase eran más jóvenes que yo, pero no tanto como para que fuera extraño. Nadie sabía sobre mi matrimonio. Usaba mi apellido de soltera en la universidad y guardaba mi anillo de matrimonio en el bolsillo durante las clases. Domenico se interesaba genuinamente en mis proyectos. Cuando tuve que diseñar una casa sustentable como trabajo final del semestre, pasó horas conmigo, compartiendo su conocimiento sobre construcción, sobre materiales, sobre cómo los edificios debían respirar y fluir con su entorno en lugar de dominarlo. «La arquitectura», me dijo mientras revisaba mis planos, «es como una conversación entre el espacio y las personas que lo habitan. Un buen edificio escucha antes de hablar».
Mi proyecto recibió la calificación más alta de la clase, y esa noche, Domenico insistió en celebrar con champán francés, que probablemente costaba más que mi matrícula de un semestre. Por Sofía, la arquitecta, brindó, levantando su copa. Que tus edificios toquen el cielo, pero mantengan los pies en la tierra. Brindamos, y mientras el champán burbujeaba en mi garganta, me di cuenta de algo que me golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Era feliz, genuinamente, profundamente feliz. Este matrimonio que había comenzado como una transacción fría, como un sacrificio, se había transformado en algo completamente diferente. Pero la felicidad, como descubriría pronto, es una criatura frágil que puede romperse con la más mínima presión. Fue una noche de abril, 6 meses después de nuestra boda, cuando todo cambió de una manera que jamás habría anticipado. Había pasado el día en la universidad, trabajando en un proyecto especialmente complejo sobre diseño de espacios públicos inclusivos, y llegué a casa exhausta, pero satisfecha. Domenico no estaba en su lugar habitual de la biblioteca, así que asumí que estaría en su oficina manejando alguna crisis empresarial de último minuto. Subí a mi habitación para cambiarme, pero en lugar de ponerme la pijama cómoda que normalmente usaba, algo dentro de mí se detuvo. Me quedé frente al espejo, mirando mi reflejo con una intensidad que no había sentido en meses. Tenía 21 años, estaba en la flor de mi juventud, y sin embargo vivía como una monja en un convento de lujo. Durante los últimos meses, mientras Domenico y yo nos habíamos acercado cada vez más, mientras nuestras conversaciones se hacían más íntimas y nuestras risas más frecuentes, algo había comenzado a cambiar dentro de mí. Ya no lo veía como el anciano empresario que había pagado por casarse conmigo. Lo veía como Domenico, el hombre que me hacía reír con sus anécdotas sobre negociaciones absurdas en 3 idiomas diferentes, que se frustraba adorablemente cuando no podía hacer que la cafetera express funcionara correctamente, que se emocionaba como un niño cuando me veía entender finalmente un concepto complicado de filosofía italiana. Había empezado a notar pequeñas cosas sobre él que me hacían sentir mariposas en el estómago, algo que pensé que nunca sentiría en este matrimonio arreglado. La forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía genuinamente. Cómo tocaba distraídamente su anillo de matrimonio cuando estaba pensando. El olor de su colonia, algo entre madera de cedro y bergamota, que ahora asociaba con seguridad y calidez. Y me di cuenta, parada frente a ese espejo, de algo aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Me había enamorado de mi esposo. No del acuerdo comercial. No de su dinero o su poder. De él. Del hombre que había detrás de todas esas cosas. Del hombre que me trataba como si mi mente valiera tanto como mi apariencia. Que invertía en mi educación sin esperar nada a cambio. Que me había dado mi libertad cuando podría haberme encadenado. Y esa revelación me hizo tomar una decisión impulsiva, probablemente estúpida, pero que sentí que tenía que hacer. Abrí mi armario y busqué en el fondo, donde había guardado las cosas de mi vida anterior. Encontré un vestido que había comprado para una fiesta de la universidad antes de que todo se derrumbara. Un vestido negro que se ajustaba a mi cuerpo de una manera que sabía que era favorecedora. Me lo puse. Me maquillé con más cuidado del que normalmente ponía. Me solté el cabello dejando que cayera en ondas sobre mis hombros, y me rocié con el perfume francés que Domenico me había regalado para mi cumpleaños. Me miré en el espejo una última vez. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba que pasara? Bajé las escaleras con pasos que intentaban ser seguros pero que temblaban ligeramente. Encontré a Domenico en la sala, sentado en su sillón favorito con un libro de Italo Calvino en las manos. Llevaba sus lentes de lectura, esos que siempre decía que lo hacían verse como un profesor jubilado en lugar de un magnate, y tenía una copa de vino tinto en la mesa lateral. Cuando entré, levantó la vista y se quedó completamente inmóvil. El libro casi se le cae de las manos. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo, no con lujuria, sino con algo más parecido a la sorpresa y quizás, solo quizás, algo de preocupación. «Sofía», dijo, y su voz sonó extraña, tensa. «¿Vas a salir?» «No», respondí, y mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Caminé hacia él con pasos lentos, consciente de cada movimiento de mi cuerpo, de cómo el vestido se movía contra mi piel. «Me vestí para ti». Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones, confusión, comprensión, y luego algo parecido al dolor. Se quitó los lentes lentamente y los dejó sobre el libro cerrado. «Sofía»,
¿Qué estás haciendo? Me senté en el sofá frente a él, crucé las piernas de una manera que sabía era provocativa, me incliné ligeramente hacia adelante. Estoy tratando de seducir a mi esposo, dije, y a pesar del nerviosismo que me comía por dentro, mantuve mi voz firme. ¿Está funcionando? Domenico cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera reuniendo paciencia o tal vez fortaleza. Cuando los abrió de nuevo, había una tristeza en ellos que me golpeó como agua fría. No, dijo suavemente, pero con firmeza. No está funcionando porque esto no puede suceder, Sofía. Sentí como si me hubiera abofeteado. ¿Por qué no? Somos esposos, legalmente casados. ¿Por qué no podemos...? Porque tienes 21 años y yo 70, interrumpió, y por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó dura. Porque podrías ser mi nieta. Porque esto, hizo un gesto entre nosotros, no es lo que piensas que es. ¿Y qué crees que pienso que es? Pregunté, sintiendo cómo la vergüenza y el rechazo comenzaban a convertirse en algo más caliente, más defensivo. ¿Crees que no sé lo que siento? Domenico se levantó con un esfuerzo visible, caminó hacia la ventana que daba al jardín oscuro. Su espalda estaba tensa, sus manos apretadas detrás de él. Cuando habló, su voz era más suave pero no menos firme. Sofía, lo que sientes por mí es gratitud. Es el síndrome de Estocolmo en su forma más benigna. Te saqué de una situación horrible, te di seguridad, te traté con bondad cuando esperabas crueldad. Tu mente está confundiendo esa gratitud con algo más. No me digas lo que siento, respondí, levantándome también. Podía sentir las lágrimas amenazando con caer, pero me negué a dejarlas fluir. No soy una niña que confunde las emociones. Sé la diferencia entre gratitud y... ¿Y qué? Se volvió para mirarme, y había algo feroz en su mirada. ¿Amor? ¿Crees que me amas, Sofía? ¿O amas la idea de mí? ¿Amas la seguridad que represento? ¿La vida cómoda que te he dado? Sus palabras me dolieron porque tocaban mis propios miedos secretos, las preguntas que me había hecho en las noches cuando no podía dormir. Pero sabía, en lo profundo de mi corazón, que lo que sentía era real, tan real como el suelo bajo mis pies. Te conozco, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Conozco cómo tomas tu café, 3 cucharadas de azúcar porque tienes un gusto terrible a pesar de toda tu sofisticación. Conozco que te pones de mal humor cuando llueve porque te recuerda a los días en la calle cuando no tenías dónde refugiarte. Sé que lees a Dante cuando estás triste, porque dice que las palabras de los muertos nos recuerdan que estamos vivos. Sé que... ¡Basta! Su voz resonó en la habitación, más fuerte de lo que jamás lo había escuchado hablar. En el silencio que siguió, pude escuchar su respiración agitada. Se pasó una mano por el rostro. De repente se veía cada uno de sus 70 años, cansado y frágil. Perdóname, Sofía. No debí gritar, pero necesitas entender algo. Volvió a sentarse, ya no en su sillón, sino en el sofá junto a mí, pero manteniendo una distancia cuidadosa entre nosotros. Cuando habló de nuevo, su voz era tan suave que tuve que inclinarme para escucharlo. Cuando te miro, no veo a una mujer. Veo a una hija que nunca tuve. Veo a alguien brillante y hermosa. Sí, físicamente eres preciosa. Cualquier hombre con ojos puede verlo. Pero cuando te miro, Sofía, lo que siento es... orgullo. Orgullo de ver cómo has florecido estos meses, cómo has recuperado tu confianza, cómo persigues tus sueños. Siento el amor protector de un padre hacia su hija, y no voy a corromper eso convirtiéndolo en algo carnal. Sus palabras debieron aliviarme, debieron hacerme sentir respetada y valorada, y en cierto modo lo hicieron, pero también me rompieron el corazón de una manera que no esperaba. Entonces, ¿qué? Pregunté, y ahora las lágrimas sí caían por mis mejillas. ¿Me quedo atrapada en este limbo para siempre? Ni esposa ni hija, solo... ¿Qué? ¿Tu proyecto de caridad? No eres un proyecto de caridad, dijo con fiereza, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas, las venas prominentes bajo la piel manchada por el tiempo, pero su agarre era firme. Eres mi familia, Sofía, la única familia real que he tenido en décadas, y precisamente porque te amo como familia, no puedo darte lo que estás pidiendo. Me retiré a mi habitación esa noche sintiéndome más sola que nunca, incluso más sola que aquella primera noche de bodas cuando esperaba lo peor. Me quité el vestido negro, me lavé el maquillaje con más fuerza de la necesaria, me puse la pijama más cómoda y menos atractiva que tenía, y me metí en la cama donde lloré hasta quedarme dormida. Los días siguientes fueron extraños, tensos de una manera que nunca habían sido.
Domenico y yo bailábamos alrededor de lo que había pasado, manteniendo nuestras conversaciones en territorio seguro, hablando de mis clases y sus negocios, del nuevo restaurante que había abierto en Polanco, del escándalo político que dominaba las noticias. Pero había un elefante en la habitación que ambos nos negábamos a reconocer. Fue doña Lupita quien finalmente me confrontó. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina preparándome un té, ella me miró con esos ojos sabios que parecían ver directamente en mi alma. «Niña», dijo, usando el término cariñoso que había comenzado a usar conmigo. «El corazón es un músculo tonto que no entiende de lógica o conveniencia». Me quedé mirándola, sorprendida de que fuera tan directa. Doña Lupita había trabajado para Domenico durante 20 años. Había visto ir y venir gente. Había sido testigo silenciosa de la construcción de este imperio. «No sé de qué hablas». Mentí débilmente. «Por supuesto que sabes», dijo, agregando más agua caliente a mi taza. «Te enamoraste del Señor, y él, pobre hombre, se debate entre lo que siente y lo que cree que es correcto. Él no siente nada por mí», dije amargamente. «Me ve como una hija». Doña Lupita hizo un sonido que era mitad risa, mitad suspiro. «Mija, he conocido al señor Domenico desde antes de que te conocieras a ti misma, y te puedo decir que la forma en que te mira no es como un padre mira a una hija». Mi corazón dio un salto. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dijo, secando un plato con movimientos lentos y deliberados, «que ese hombre está aterrado. Aterrado de ser el viejo que se aprovecha de la joven. Aterrado de lo que pensará la gente. Aterrado de sus propios sentimientos, pero sobre todo, aterrado de hacerte daño. Pero me está haciendo daño», susurré. Me rechazó. «No, niña, te protegió. Hay una diferencia». Dejó el plato y me miró directamente. «Pero la pregunta es, ¿de qué te está protegiendo? ¿De él o de ti misma?» Esa pregunta me persiguió durante semanas. Me concentré en mis estudios con una intensidad casi maníaca, quedándome en la universidad hasta tarde, aceptando proyectos extra, cualquier cosa para no tener que estar en casa sintiéndome como una adolescente con el corazón roto. Domenico notó mi ausencia, por supuesto. Una noche, cuando finalmente llegué a casa después de las 11, exhausta de un día de clases seguido de horas en el estudio de diseño, lo encontré esperándome en la sala. «Estás evitándome», dijo sin preámbulos. No tenía sentido negarlo. «Sí. Sofía, no podemos seguir así. Esta casa es demasiado grande para 2 personas que se esconden la una de la otra». Me senté en el sofá frente a él, dejando caer mi mochila llena de libros y planos en el suelo. «No sé cómo actuar contigo ahora, Domenico. Antes era fácil, éramos amigos. Pero ahora, ahora cada vez que te miro, recuerdo que te ofrecí algo y lo rechazaste. Y sé que tenías tus razones, buenas razones probablemente, pero eso no hace que duela menos». Domenico se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en sus rodillas. Bajo la luz suave de la lámpara, las sombras acentuaban las líneas de su rostro, haciéndolo verse mayor, más cansado. «Si hubiera una forma de hacerte entender», comenzó lentamente, «demostrarte por qué es imposible. Sofía, he vivido 70 años. He cometido muchos errores. He herido a personas. He tomado decisiones de las que no estoy orgulloso. Pero aprovecharte de ti, eso sería imperdonable. Y el resto del mundo, por más que me importe un comino la opinión de la mayoría, te vería como la joven que cayó bajo el hechizo del viejo rico. Te robaría tu dignidad, tu reputación». «No me importa lo que piense la gente», protesté. «Ahora no te importa, pero te importará. Cuando tengas 30 años y yo esté muerto o senil. Cuando mires atrás y te des cuenta de que desperdicié tu juventud. Cuando te preguntes qué podrías haber tenido si hubieras estado con alguien de tu edad, alguien con quien pudieras construir una vida real». «Pero es que no quiero a alguien de mi edad», exploté, levantándome del sofá. «Los chicos de mi edad son inmaduros, egoístas, no tienen idea de quiénes son o qué quieren. Tú me ves, Domenico, realmente me ves. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿Lo precioso?» «Lo sé», dijo suavemente. «Y es precisamente porque te veo, porque te valoro, que no puedo hacer lo que me pides». Nos quedamos en silencio, el peso de palabras no dichas flotando entre nosotros como humo. Finalmente, respiré profundamente. «Está bien», dije, aunque mi voz temblaba. «Respeto tu decisión, Domenico, pero necesito que entiendas algo también. No voy a fingir que no siento lo que siento. No voy a disculparme por enamorarme de ti». Y sí,
Tal vez tengas razón. Tal vez sea joven y estúpida. Tal vez en 10 años mire atrás y me dé cuenta de que estaba confundida. Pero ahora mismo, en este momento, lo que siento es real para mí. Tan real como esta casa, como tú, como cualquier cosa que pueda tocar. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Sofía. Me volví para mirarlo. No eres estúpida. Eres una de las personas más inteligentes que he conocido. ¿Y si las circunstancias fueran diferentes? Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Pero no lo son, y tenemos que vivir en el mundo tal como es, no como desearíamos que fuera. Esa noche marcó un punto de inflexión. Decidí que si no podía tener a Domenico de la manera que quería, al menos podía mantener nuestra amistad. Era mejor tenerlo como amigo que no tenerlo en absoluto. Así que volví a nuestros desayunos compartidos, a nuestras cenas llenas de conversaciones sobre arte y filosofía, a nuestras tardes en la biblioteca. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Ahora era consciente de cada toque accidental de nuestras manos cuando me pasaba un libro, de cada momento en que nuestras miradas se encontraban y se sostenían un segundo más de lo necesario, y veía, o creía ver, que él también era consciente. Un sábado de mayo, Domenico sugirió que fuéramos a Coyoacán, a caminar por las calles empedradas y visitar el mercado de artesanías. Hacía un día perfecto, el cielo azul brillante sin una nube, el sol cálido pero no opresivo, con esa brisa fresca que la Ciudad de México regala en primavera. Caminamos por horas, deteniéndonos en puestos de vendedores que ofrecían desde joyería de plata hasta alebrijes pintados a mano. Domenico me compró un collar de ámbar diciéndome que el color dorado hacía juego con los reflejos de mi cabello bajo el sol. Nos sentamos en una banca en el Jardín Centenario, comiendo esquites que compramos a un vendedor ambulante, viendo pasar a familias, parejas, turistas. Un grupo de músicos callejeros tocaba La Llorona con tal sentimiento que algunas personas se habían detenido a escuchar. «Estoy enfermo, Sofía», dijo Domenico de repente, y su voz era tan casual que por un momento no procesé lo que había dicho. «¿Qué?» El esquite casi se me cae de las manos. Mi corazón tocó su pecho con la mano libre. Ha estado fallando gradualmente durante años. Los médicos me han dado varios tratamientos, pero a mi edad hay un límite a lo que pueden hacer. Sentí como si el mundo se hubiera inclinado en su eje. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 2 años. ¿2 años? Mi voz subió de volumen, causando que algunas personas nos miraran. Bajé el tono. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que me miraras de manera diferente. No quería tu lástima o tu preocupación. Quería... Hizo una pausa, buscando las palabras. Quería sentirme normal. Y contigo, Sofía, me siento vivo de una manera que no había sentido en décadas. Las lágrimas quemaban mis ojos. ¿Cuánto tiempo te queda? Se encogió de hombros, un gesto tan italiano que en cualquier otra circunstancia me habría hecho sonreír. ¿Quién sabe? Los médicos dicen que podría ser mañana o podría ser en 5 años. El corazón es impredecible. Pero últimamente, tocó su pecho de nuevo. Ha estado más irregular. Más dolor, más fatiga. Deberías estar en casa descansando, no caminando por Coyoacán comiendo comida de la calle, dije, y mi voz sonó enfadada aunque lo que realmente sentía era terror. Exactamente por eso estoy aquí, respondió, mirándome con una intensidad que me quitó el aliento. No quiero pasar lo que me queda de tiempo acostado en una cama esperando el fin. Quiero vivir, Sofía. Quiero caminar por calles que huelen a flores y comida. Quiero escuchar música que me hace llorar. Quiero. Se detuvo. Su voz se quebró ligeramente. Quiero pasar tiempo con la persona que me hace recordar por qué vale la pena estar vivo. Dejé el esquite a un lado y tomé su mano entre las mías. Sus nudillos estaban hinchados por la artritis, sus venas prominentes, manchas de edad salpicando su piel. Pero era la mano más hermosa que había visto. Entonces viviremos, dije firmemente. Viviremos cada día como si fuera una aventura. ¿De acuerdo? Domenico sonrió, y fue una sonrisa triste pero genuina. De acuerdo, mia cara. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Los siguientes meses fueron una explosión de vida condensada. Domenico dejó que sus gerentes manejaran más de los negocios del día a día, mientras él y yo explorábamos la ciudad como turistas en nuestra propia tierra. Fuimos a Teotihuacán y subimos las pirámides, aunque Domenico tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. Visitamos Xochimilco y navegamos en una trajinera decorada con flores, bebiendo micheladas mientras un trío de mariachis tocaba en el barco junto al nuestro. Fuimos a Guanajuato,
donde las calles empinadas hicieron que Domenico jadeara, pero insistió en caminar cada una de ellas. Nos besamos en el callejón del beso, no porque fuéramos amantes, sino porque, dijo él, algunas tradiciones merecen ser honradas. Fue un beso casto, apenas un roce de labios, pero para mí significó todo y nada al mismo tiempo. En Oaxaca, comimos tlayudas en el mercado y compramos alebrijes que Domenico insistió en enviar de vuelta a casa, aunque yo le dije que no teníamos espacio. Siempre hay espacio para el arte, insistió, cargando un dragón de madera pintado de colores imposibles. Pero también había días malos. Días en que Domenico no podía levantarse de la cama, cuando el dolor en su pecho era tan intenso que lo veía apretarse el pecho con una mano mientras trataba de respirar. Días en que yo me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, leyéndole poesía o simplemente estando ahí en silencio compartido. Una noche, después de un episodio particularmente malo que había requerido una visita de urgencia del médico, me quedé en su habitación. No en su cama, sino en un sillón que arrastré hasta quedar junto a él. «No tienes que hacer esto», dijo débilmente. «Lo sé. Quiero hacerlo. Sofía». Su voz era apenas un susurro. «Cuando me vaya, no hables así. No, escúchame. Cuando me vaya, y será pronto. Lo siento en mis huesos. Quiero que sepas algo. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. No los más exitosos, no los más ricos en términos de dinero o poder. Los más felices. Tú me diste un regalo que no sabía que necesitaba. Me diste una razón para levantarme cada mañana que no tenía nada que ver con negocios o dinero. Domenico, por favor, y quiero que cuando me vaya, no te quedes atrapada en este matrimonio fantasma. Quiero que vivas, que ames, que encuentres a alguien que pueda darte lo que yo no pude. Pero yo no quería a nadie más. Esa era la verdad terrible y hermosa que había aceptado. Había pasado de temer a este hombre a amarlo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Septiembre llegó con sus cielos grises y lluvias intermitentes que convertían la Ciudad de México en un cuadro de acuarelas corridas. Domenico había tenido más episodios, cada uno más severo que el anterior. Los médicos hablaban en términos que no necesitaban traducción. Su tiempo se acababa. Era cuestión de semanas, tal vez días. Isabela llamaba constantemente desde Milán, insistiendo en que debería volar para estar con su tío en sus últimos momentos. Pero Domenico se negaba rotundamente a verla. «No quiero que mis últimos días estén llenos de su dramatismo», me dijo una mañana mientras desayunábamos en su habitación, él en la cama y yo en una silla que había convertido prácticamente en mi segundo hogar. «Quiero paz. Quiero estar contigo». Había dejado de ir a la universidad. Mis profesores fueron comprensivos cuando expliqué que mi esposo estaba enfermo terminal, aunque vi la sorpresa en sus rostros cuando procesaron que tenía un esposo y que era considerablemente mayor. No me importó. Nada de eso importaba ya. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas creando un ritmo hipnótico, Domenico me pidió que le leyera El infierno de Dante. Habíamos leído juntos la Divina Comedia durante meses, pero nunca habíamos terminado. Ahora, con él recostado en las almohadas, su respiración entrecortada, su rostro pálido como papel pergamino, leí las palabras que habíamos estudiado juntos. «Lasciate ocne speranza, voi cintrate». Leí, y mi voz se quebró. «Abandonen toda esperanza, ustedes que entran». «No, mia cara», dijo suavemente. «Esas palabras están en las puertas del infierno, pero yo no voy al infierno. He tenido mi paraíso aquí, contigo». Cerré el libro y me acerqué a su cama. Por primera vez desde aquella noche de abril cuando intenté seducirlo, tomé su mano y la llevé a mi mejilla. «No estoy lista para dejarte ir. Lo sé. Y lamento hacerte pasar por esto. Lamento que tu primer matrimonio tenga que terminar en dolor en lugar de en alegría». «No lamentes nada», dije fieramente, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «No me arrepiento de un solo día. Ni uno, Domenico. Me diste tanto más de lo que jamás esperé. Me diste respeto, amistad, educación, libertad. Me enseñaste a ver el mundo de manera diferente. Me mostraste cómo ser fuerte y gentil al mismo tiempo. Y tú, su voz era apenas un susurro ahora, me mostraste que todavía era capaz de sentir, de amar, aunque fuera de una manera que no podía expresar como tú querías. Esa noche, tomé una decisión. Me acosté en la cama junto a él, por encima de las cobijas, mi cabeza descansando en su hombro. Esperaba que protestara, que insistiera en que no era apropiado. Pero en lugar de eso, su brazo se movió para rodearme.
sosteniéndome contra él. Gracias, susurró en mi cabello. ¿Por qué? Por darme este momento, por dejarme sostener a alguien que amo una última vez. Me quedé dormida así, escuchando los latidos irregulares de su corazón, sabiendo que cada latido podría ser el último, queriendo memorizar el sonido, el olor de su colonia, el calor de su cuerpo contra el mío. Desperté cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, pintando la habitación en tonos dorados y rosados. Domenico todavía dormía, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Me quedé inmóvil, sin querer romper el momento, estudiando su rostro en reposo. Podía ver al joven que había sido, escondido bajo las arrugas y las manchas de edad. Podía ver al niño hambriento de Toscana, al adolescente valiente que cruzó un océano, al hombre que construyó un imperio con nada más que determinación y astucia, y podía ver al anciano gentil que me había salvado sin siquiera intentarlo. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando me vio todavía acostada junto a él, sonrió. Era una sonrisa débil, pero genuina. «Buenos días, bella mía. Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que he dormido en meses», admití. «Yo también». Levantó su mano con esfuerzo y tocó mi mejilla. «Sofía, necesito decirte algo, y necesito que me escuches hasta el final sin interrumpirme». Mi corazón se aceleró con miedo. «Está bien. Esa noche, cuando viniste a mí con ese vestido negro, cuando intentaste seducirme», sus ojos buscaron los míos. «No te rechacé porque no te deseara. Te rechacé porque te deseaba demasiado. Y eso me aterraba. Me quedé sin aliento». «Verás, tenía razón en lo que dije sobre la diferencia de edad, sobre cómo el mundo nos vería, sobre proteger tu futuro. Pero también estaba mintiendo, o al menos omitiendo la verdad completa. La verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo, porque si te hubiera tocado esa noche, si hubiera cruzado esa línea, habría tenido que admitir algo que he estado negando desde que entraste en mi vida». «¿Qué?» Mi voz era apenas un susurro. «Que me enamoré de ti, Sofía. Locamente, completamente, de una manera que no creí posible a mi edad. Y eso me aterraba porque sabía que no tendría suficiente tiempo contigo. Sabía que mi corazón me estaba fallando. Sabía que cualquier cosa que construyéramos terminaría demasiado pronto. Y pensé que si mantenía la distancia, si te trataba solo como un amigo o una figura paterna, dolería menos cuando llegara el momento de irme». Las lágrimas caían por mi rostro tan rápido que ni siquiera intenté detenerlas. «¿Me amas?» Con cada latido defectuoso de mi corazón inútil. Y lamento no habértelo dicho antes. Lamento haber desperdiciado el tiempo que podríamos haber tenido juntos, porque estaba demasiado asustado, demasiado orgulloso, demasiado convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me incliné y lo besé. No un beso casto como el del callejón del beso en Guanajuato, sino un beso real, lleno de todo lo que había estado guardando durante meses. Sus labios estaban secos y agrietados. Su respiración era entrecortada, pero para mí fue el beso más perfecto del mundo. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. «Te amo», le dije. «Te amo, te amo, te amo. Y sé que no tenemos mucho tiempo, pero tenemos ahora. Tenemos este momento». «Sí», dijo sonriendo a través de sus lágrimas. «Tenemos ahora». Los siguientes días fueron los más dulces y los más amargos de mi vida. Domenico estaba cada vez más débil, pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, pero cuando estaba despierto, hablábamos. Ya no sobre arte o filosofía o negocios, sino sobre nosotros, sobre los pequeños momentos que habíamos compartido, sobre los sentimientos que habíamos escondido, sobre el amor que había florecido en las circunstancias más improbables. Le confesé que me había enamorado de él la primera vez que me hizo reír, un mes después de nuestra boda, cuando había intentado hacer una pizza desde cero y había terminado con masa pegada al techo de la cocina. «Te veías tan frustrado y tan adorable», le dije. Y pensé, este hombre poderoso que hace temblar a empresarios no puede dominar la masa para pizza. Y me di cuenta de que eras humano, gloriosamente, perfectamente humano. Él me contó que se había dado cuenta de que me amaba el día de mi cumpleaños, cuando le había mostrado un diseño arquitectónico que había hecho para un proyecto de clase. «Tus ojos brillaban con tal pasión cuando explicabas tus ideas», dijo. Y pensé, esta mujer va a cambiar el mundo, y quiero estar aquí para verla hacerlo. Y luego me di cuenta de que no podría estarlo, no por mucho tiempo, y fue como recibir un puñetazo en el estómago. Una noche, doña Lupita nos encontró dormidos juntos, mi cuerpo acurrucado contra el suyo,
su brazo rodeándome protectoramente incluso en el sueño. La escuché sollozar suavemente en la puerta antes de retirarse silenciosamente. El doctor venía todos los días ahora. Hablaba en términos médicos que Domenico y yo habíamos aprendido a traducir: insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, arritmias peligrosas, acumulación de líquido. El fin estaba cerca. «Deberías considerar un hospicio», sugirió el doctor una tarde. «No», dijo Domenico con más fuerza de la que pensé que le quedaba. «Moriré en mi casa, en mi cama, con mi esposa junto a mí. Mi esposa». Era la primera vez que me llamaba así en meses, y sonó como una promesa, como una bendición. Isabela finalmente apareció sin anunciarse, llegando en un taxi desde el aeropuerto con 3 maletas y una expresión de determinación. La encontré en la sala, exigiendo ver a su tío. «Está descansando», le dije, interponiéndome entre ella y las escaleras. «Tengo derecho a verlo. Soy su familia. Y yo soy su esposa». Nos miramos, 2 mujeres que amaban al mismo hombre de maneras completamente diferentes, ambas sintiendo que el tiempo se escapaba como arena entre los dedos. «Siempre supe que eras una cazafortunas», escupió Isabela, «pero no pensé que fueras tan cruel como para mantenerlo aislado en sus últimos días». Algo dentro de mí se rompió. Toda la tensión, todo el dolor, toda la frustración de los últimos meses salió a la superficie. ¿Cazafortunas? Mi voz era baja pero letal. «Te diré lo que soy, Isabela. Soy la persona que ha estado aquí cada noche, sosteniendo su mano cuando el dolor era tan malo que gritaba. Soy la que le lee cuando ya no tiene fuerzas para sostener un libro. Soy la que lo ayuda al baño cuando su orgullo apenas le permite aceptar ayuda». «¿Dónde estabas tú?» «En Milán, llamando una vez a la semana, ofreciendo venir si realmente era necesario». «Pues ahora es necesario, Isabela, pero es demasiado tarde para fingir que te importa más de lo que te importa su dinero». Isabela palideció. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho. Soy su esposa, y más que eso, soy la persona que él escogió tener a su lado en estos momentos. Si quisiera verte, me lo habría dicho». Domenico apareció en la parte superior de las escaleras, sosteniéndose de la barandilla, su bata de casa colgando de su cuerpo ahora esquelético. «Isabela», dijo, y su voz resonó en el silencio tenso. «Viniste». «Tío». Isabela corrió hacia las escaleras, pero yo fui más rápida, subiendo para sostener a Domenico antes de que se cayera. «Puedes quedarte», dijo Domenico, jadeando por el esfuerzo de pararse. «Pero con una condición. Tratas a Sofía con el respeto que merece, o te vas». «Ella es mi familia ahora, Isabela. Más que tú, más que nadie. ¿Lo entiendes?» Vi el momento exacto en que Isabela comprendió que había perdido, que nunca había tenido el lugar en el corazón de Domenico que pensaba que le pertenecía por derecho de sangre. Asintió Stifley. «Lo entiendo». Los 3 días siguientes fueron surrealistas. Isabela se mantenía en las periferias, apareciendo para comidas silenciosas, sentándose en la sala leyendo revistas italianas, claramente sin saber qué hacer consigo misma. Yo pasaba cada momento que podía con Domenico, quien ahora apenas podía permanecer despierto más de 1 hora seguida. Una tarde, mientras Isabela estaba en su habitación, Domenico me pidió que trajera algo de su caja fuerte. Me dio la combinación, algo que nunca había compartido con nadie, y me guió a través del proceso de abrirla. Dentro había documentos, joyas que probablemente valían una fortuna, y un sobre grueso con mi nombre escrito en su elegante caligrafía. «Ábrelo después», dijo. «Después de que me vaya. Promete que lo harás. Domenico, prométemelo, Sofía». «Lo prometo». Esa noche, el 27 de septiembre, me acosté junto a él como había hecho todas las noches desde nuestra confesión. Su respiración era superficial, irregular. Cada inhalación sonaba como si estuviera arrastrando aire a través de cristales rotos. «Sofía», susurró en la oscuridad, «estoy aquí. Gracias por amarme. Gracias por dejarme amarte. Gracias por estos meses, por hacerme sentir vivo una última vez. No digas adiós todavía», supliqué, aunque sabía que el momento había llegado. «No es un adiós, mía cara. Es un hasta luego, porque algo de mí vivirá siempre en ti. En los libros que leerás, en los edificios que diseñarás, en la forma en que verás el mundo. Te di todo lo que pude, y tú me diste infinitamente más de lo que merecía. Te amo», susurré contra su pecho, escuchando los latidos erráticos de su corazón. «Y yo te amo. Siempre te amaré. En esta vida y en la siguiente».
Sus ojos se cerraron y su respiración se hizo aún más superficial. Me aferré a él, queriendo memorizar cada segundo, cada sensación. El olor de su piel, el peso de su brazo sobre mí, el sonido de su respiración, y luego, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, simplemente dejó de respirar. No hubo un momento dramático, no hubo palabras finales. Un momento estaba ahí, y al siguiente, se había ido. El cuerpo que sostenía era el mismo pero diferente, vacío de la esencia que había sido Domenico. No lloré inmediatamente. Me quedé acostada junto a él mientras la primera luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, sosteniéndolo como había prometido hacer. No sé cuánto tiempo pasé así, pero eventualmente escuché un toque suave en la puerta. Doña Lupita entró, tomó una mirada y supo inmediatamente. No dijo nada, solo se acercó y puso su mano en mi hombro. Es hora de dejarlo ir, niña. No puedo. Sí puedes, porque él te enseñó a ser fuerte. Ahora honra eso. El funeral fue una semana después, un evento masivo lleno de gente que conocía el nombre de Domenico, pero no al hombre. Empresarios que habían hecho negocios con él, políticos que habían buscado su influencia, personas que conocían su dinero pero no su corazón. Isabela lloró dramáticamente durante toda la ceremonia, pero yo me mantuve seca. Había llorado todas mis lágrimas en privado, durante las noches sola en la cama que habíamos compartido tan brevemente, abrazando su almohada que todavía olía a él. Después del funeral, cuando todos se habían ido y la casa volvía a estar silenciosa, finalmente abrí el sobre que Domenico me había dejado. Dentro había una carta escrita en su letra elegante, cada palabra clara a pesar del temblor que debió haber tenido en sus manos cuando la escribió. Mía cara Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido, y aunque sé que debes estar triste, espero que también sientas algo de alivio. No porque te alegres de que me haya ido, sino porque ya no tengo que sufrir. He arreglado mis asuntos para asegurar que estés cuidada. La mitad de mi fortuna es tuya ahora, la otra mitad irá a varias organizaciones de caridad que especifiqué en mi testamento. Sé que el dinero no significa nada para ti, que habrías estado feliz conmigo en una choza si fuera necesario, pero te lo doy de todas formas, no como pago por tu tiempo o tu amor, sino porque quiero que tengas la libertad de vivir la vida que mereces. Quiero que termines tu carrera. Quiero que diseñes edificios hermosos que desafíen la gravedad y la imaginación. Quiero que viajes a lugares que nunca visitamos juntos. Quiero que ames de nuevo, aunque esa idea me duela incluso ahora. Porque verás, Sofía, el mayor regalo que me diste no fue tu amor, aunque ese fue precioso más allá de las palabras. Fue que me mostraste que todavía era capaz de sentir, de vivir, de amar. Por años antes de conocerte, simplemente existía. Trabajaba, hacía dinero, acumulaba éxitos, pero no vivía realmente. Tú me enseñaste a vivir de nuevo. Me mostraste que 70 años no era demasiado viejo para sentir mariposas en el estómago cuando alguien entraba en la habitación. No era demasiado viejo para reír hasta que me dolían las costillas. No era demasiado viejo para amar tan profundamente que dolía. Y ahora te toca a ti hacer lo mismo. No te encierres en el dolor o la culpa. No desperdicies tu juventud llorando a un viejo que tuvo la suerte de tenerte aunque fuera brevemente. Vive, Sofía. Vive con toda la pasión y la intensidad que sé que tienes. Ama de nuevo cuando estés lista. Y cuando lo hagas, no te sientas culpable. Yo estaré feliz por ti, donde sea que esté. Lamento no haberte dado más tiempo. Lamento haber desperdiciado meses manteniendo distancia cuando podríamos haber sido felices. Pero no lamento nada más. Especialmente no lamento haberte conocido, haberte amado, haber sido amado por ti. Eres extraordinaria, Sofía. No solo hermosa, aunque lo eres, sino brillante, compasiva, fuerte. Vas a cambiar el mundo con tus diseños, con tu visión, con tu corazón. Y yo tendré el honor de haber sido parte de tu historia, aunque fuera solo un capítulo breve. Gracias por todo. Gracias por darle significado a mis últimos días. Gracias por amar a un viejo tonto que no sabía que podía ser amado. Con todo mi corazón defectuoso pero lleno de amor, Domenico P.D. Hay un proyecto en el cajón superior izquierdo de mi escritorio en la biblioteca. Son los planos para un centro comunitario que quería construir en el barrio donde vendía helados cuando llegué a México. Nunca tuve tiempo de hacerlo realidad. Quizás tú puedas. Sería mi último regalo para la ciudad que me dio todo. Para cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Fui a la biblioteca.
Abrí el cajón que mencionó, y encontré no solo los planos, sino también una carpeta llena de notas, ideas, bocetos. Había pensado en cada detalle: un espacio para que los niños hicieran su tarea después de la escuela, un área para que las madres aprendieran oficios, una biblioteca comunitaria, un pequeño teatro. Era hermoso, era perfecto, era tan típicamente Doménico, pensando en otros incluso cuando se estaba muriendo. Una semana después del funeral, el abogado de Doménico, el señor Ramírez, llegó a la casa con más documentos. Isabela estaba presente, sentada rígidamente en el borde del sofá, claramente esperando que hubiera algún error, que su tío no pudiera realmente haber dejado la mitad de su fortuna a la niña. Pero los documentos eran claros, legales, inquebrantables. 50% para mí, 50% dividido entre varias organizaciones benéficas. Isabela recibiría una suma generosa también, suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, pero nada comparado con lo que Doménico me había dejado. «Esto es ridículo», explotó Isabela cuando el abogado terminó de leer. «Ella estuvo en su vida menos de un año. Yo soy su familia de sangre. Y sin embargo», dijo el señor Ramírez con una paciencia que claramente había practicado, «estas fueron sus últimas voluntades y testamento, firmadas y atestiguadas apropiadamente». El señor Salvatore estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando las firmó. No hay bases legales para disputarlas. Isabela me lanzó una mirada de puro odio antes de levantarse y salir de la habitación. La escuché subir las escaleras, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, y luego bajó con sus maletas ya empacadas. «Espero que puedas vivir contigo misma», escupió mientras pasaba junto a mí hacia la puerta. «Espero lo mismo de ti», respondí calmadamente. Y así se fue, saliendo de mi vida tan abruptamente como había entrado. Nunca más volví a saber de ella. Los meses que siguieron fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin Doménico llenándola con su presencia. Consideré venderla, mudarme a algo más pequeño, más manejable. Pero cada habitación tenía recuerdos. La biblioteca donde habíamos leído Dante, la terraza donde habíamos desayunado todas esas mañanas, la cocina donde había intentado enseñarme a hacer pasta fresca y habíamos terminado cubiertos de harina. En lugar de huir de los recuerdos, decidí abrazarlos. Me mudé a su habitación, la que habíamos compartido tan brevemente, y dormía rodeada de su olor, que gradualmente se desvanecía de las almohadas y las sábanas. Volví a la universidad, terminé mi semestre con calificaciones que me sorprendieron dado las circunstancias. Mis profesores fueron comprensivos, mis compañeros de clase curiosos pero respetuosos. Empecé a trabajar en el proyecto del centro comunitario de Doménico, refinando sus ideas, agregando las mías, convirtiendo su visión en algo que pudiera hacerse realidad. Pasó un año, luego 2. El centro comunitario se completó en el 3er aniversario de su muerte, un edificio hermoso que combinaba funcionalidad con belleza, que servía a la comunidad mientras honraba el espíritu del hombre que lo había imaginado. En la entrada, instalé una placa: Centro Comunitario Doménico Salvatore, construido con amor y esperanza. Me gradué con honores. Recibí ofertas de varias firmas de arquitectura prestigiosas. Elegí una pequeña firma que se especializaba en diseño sostenible y comunitario, rechazando las ofertas de salarios más altos de las corporaciones grandes. Doménico habría estado orgulloso. Salí en algunas citas, probando las aguas del romance. Algunos hombres eran agradables, otros no tanto. Ninguno me hizo sentir lo que Doménico me había hecho sentir, pero doña Lupita me recordaba que no era justo comparar a cada hombre con él. «Él fue especial, sí», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la cocina. «Pero especial no significa único. Habrá otros amores, niña, diferentes, no menores». Y tenía razón, aunque me tomó años aceptarlo. Conocí a Miguel en una conferencia de arquitectura sostenible. Era unos años mayor que yo, divorciado con una hija pequeña, apasionado por diseñar espacios que sirvieran a comunidades marginadas. No era Doménico, nunca podría serlo, pero era bueno, era amable, y me hacía reír. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre respeto mutuo y objetivos compartidos. Cuando finalmente me propuso matrimonio, 3 años después de la muerte de Doménico, le dije que necesitaba pensar. Esa noche fui a la biblioteca, al sillón donde Doménico solía sentarse. Saqué mi copia desgastada de la Divina Comedia, el mismo libro que habíamos leído juntos, con sus notas en los márgenes en su elegante letra italiana. «No sé si estoy lista», le dije al aire, a su memoria,
a lo que fuera que quedaba de él en esta casa. ¿Cómo se supone que debo saber? Y entonces, como si me respondiera, mis ojos cayeron sobre una de sus notas en el margen. Era del Paradiso, la sección que nunca habíamos llegado a leer juntos. Había escrito: el amor verdadero no es celoso, quiere que el amado sea feliz, incluso si esa felicidad no incluye al amante. Lloré esa noche, lloré por el hombre que me había amado tan desinteresadamente, que incluso después de muerto me estaba dando permiso de ser feliz. Y cuando terminé de llorar, llamé a Miguel y le dije que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa, bajo las jacarandas que Domenico tanto amaba. Invité a Isabela, no esperando que viniera. Para mi sorpresa, apareció, mayor pero suavizada por el tiempo. «Tu esposo», dijo, y todavía había algo de tensión en su voz, pero también algo parecido al respeto. Era más sabio de lo que le di crédito. «Estaba equivocada sobre ti, Sofía. Lo siento». No era una disculpa completa, pero era suficiente. Miguel y yo nos mudamos a una casa más pequeña en La Condesa, más apropiada para una familia joven. La mansión de las Lomas la convertí en un espacio para arquitectos emergentes, un lugar donde estudiantes talentosos pero sin recursos podían tener oficinas, acceso a equipos, mentoría. Lo llamé Casa Salvatore. Tuve 2 hijos, primero una niña que nombré Daniela, y luego un niño. Miguel quería saber si quería ponerle Domenico al niño, pero yo dije que no. Domenico fue único, expliqué. No necesita un homónimo. Vive en todo lo que hago, en cada edificio que diseño, en la forma en que veo el mundo. Eso es suficiente. Le pusimos Marco, y cuando creció y preguntó sobre el nombre en la placa del centro comunitario, donde a menudo lo llevaba a jugar, le conté sobre Domenico. No todos los detalles, no el dolor o la complejidad, sino las partes importantes. Era mi amigo, le dije, viendo a Marco en los columpios que había diseñado específicamente para ser accesibles para niños con discapacidades. Y me enseñó que la bondad no tiene precio, que el amor viene en muchas formas y que nunca es demasiado tarde para aprender a vivir realmente. ¿Lo extrañas?, preguntó con la curiosidad inocente de un niño de 6 años. Todos los días, admití, pero también estoy agradecida por haberlo conocido. Es mejor haber tenido algo hermoso y perderlo que nunca haberlo tenido. Y esa era la verdad. 30 años después de conocer a Domenico, más de 20 años después de su muerte, todavía pienso en él. No con la angustia desgarradora de esos primeros años, sino con una dulce melancolía, como recordar un sueño hermoso que alguna vez tuviste. Diseñé más de 50 edificios en mi carrera, muchos de ellos para comunidades marginadas, espacios que servían pero que también inspiraban. Gané premios, reconocimientos, aparecí en revistas de arquitectura. Pero mi proyecto favorito siempre será ese primer centro comunitario, el que construí con los sueños de un hombre que me enseñó a soñar. Miguel es un buen esposo, un buen padre, un buen compañero. Lo amo profundamente, de una manera diferente a como amé a Domenico, pero no menos real. Él sabe sobre Domenico, entiende que hubo un antes en mi vida que me formó, y nunca ha sido celoso de un fantasma, lo cual es señal de un hombre verdaderamente seguro de sí mismo. Doña Lupita trabajó para mí hasta que cumplió 80 años. Entonces insistió en retirarse, aunque le ofrecí que simplemente viviera en la casa sin trabajar. Murió pacíficamente en sus sueños 5 años después, y lloré por ella como llorarías por una madre. Había sido testigo de mi transformación, de mi dolor, de mi curación. Isabela y yo nunca nos volvimos amigas, pero desarrollamos una relación cordial. Se casó tarde en la vida, tuvo un hijo. Se suavizó con la maternidad. En su lecho de muerte, me llamó. «Gracias», susurró, su voz apenas audible, «por hacerlo feliz en sus últimos meses. Yo nunca pude hacerlo, estaba demasiado resentida, demasiado celosa, pero tú le diste paz. Eso es un regalo». Le sostuve la mano mientras moría, cerrando el círculo de la familia extraña y complicada que Domenico había dejado atrás. Ahora tengo 50 años. Mis hijos son adultos con sus propias vidas, sus propias carreras. Miguel y yo somos abuelos de un nieto hermoso que tiene los ojos grises de su bisabuelo no biológico, un truco extraño de la genética que me hace sonreír cada vez que lo miro. Todavía visito la tumba de Domenico en ocasiones especiales, su cumpleaños, el aniversario de nuestra boda, el aniversario de su muerte. Le cuento sobre mi vida, sobre nuestros hijos, sobre los edificios que he diseñado. Le cuento que tomé su lección de corazón, que viví, que amé,
que no desperdicié ni un solo día lamentando lo que no pude tener. Gracias, le digo a la lápida de mármol con su nombre grabado en letras elegantes. Gracias por salvarme cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Gracias por amarme de la única manera que podías. Gracias por enseñarme que el amor no siempre es perfecto o fácil o justo, pero que siempre vale la pena. Y aquí está la lección que aprendí, la reflexión que comparto con cualquiera que escuche mi historia. El amor no siempre llega de la manera que esperamos. No siempre tiene sentido. No siempre es conveniente o apropiado según los estándares del mundo. Pero el amor real, el tipo de amor que transforma y sana, no se puede medir en años vividos juntos o en la aprobación de otros. Tuve menos de un año completo con Domenico como esposo y amante, pero ese año me enseñó más sobre el amor que muchas personas aprenden en toda una vida. Me enseñó que el amor es respeto, es ver a otra persona verdaderamente y valorar lo que ves. Es sacrificio, no en el sentido de perder algo, sino en el sentido de dar libremente porque la felicidad del otro es tu felicidad. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para abrirse. Él tenía 70 años y todavía aprendió a amar de nuevo. Todavía eligió la vulnerabilidad sobre la seguridad. Todavía arriesgó su corazón sabiendo que se rompería. Y me enseñó que el final de una historia no disminuye su belleza, que podemos llorar por lo que perdimos mientras celebramos que lo tuvimos, que podemos amar de nuevo sin traicionar lo que vino antes, porque el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor si lo dejamos. A las personas jóvenes que escuchan esta historia, les digo, no juzguen el amor por cómo se ve desde afuera. No todos los cuentos de hadas empiezan con una doncella en peligro y un príncipe en un caballo blanco. Algunos empiezan con contratos y desesperación, con diferencias de edad que hacen que la gente murmure, con situaciones que la sociedad considera inapropiadas. Pero si encuentran bondad, si encuentran respeto, si encuentran a alguien que los ve realmente y valora lo que ve, no lo dejen ir solo porque no encaja en el molde de lo que el amor debería ser. Y a los mayores les digo, nunca es demasiado tarde. Nunca son demasiado viejos para abrirse, para arriesgarse, para elegir la vida sobre la mera existencia. Domenico podría haber pasado sus últimos años solo y amargado, protegido pero vacío. En lugar de eso, eligió arriesgarse, eligió sentir, y esos meses que tuvimos juntos fueron más ricos, más vibrantes, más profundamente vividos que años de seguridad gris. El destino nos juntó de la manera más improbable. Un contrato matrimonial sellado en desesperación debería haber sido una tragedia, y de alguna manera se convirtió en la historia de amor más hermosa que he conocido. No porque fuera perfecta, no porque durara décadas, sino porque fue real. Porque dos personas se vieron realmente, se amaron honestamente y se transformaron mutuamente para siempre. Esa es la definición del amor verdadero. No su duración, sino su profundidad. No su facilidad, sino su autenticidad. Y si tienen la suerte de encontrar eso, aunque sea brevemente, aunque venga envuelto en las circunstancias más extrañas, aférrense a él, porque estos momentos de conexión genuina son los que hacen que la vida valga la pena vivir. Domenico me salvó cuando pagó las deudas de mi familia, pero más que eso, me salvó cuando me mostró cómo vivir con propósito, con pasión, con un corazón abierto. Y ahora, todos estos años después, sigo viviendo la vida que él hubiera querido que viviera, amando profundamente, creando belleza, sirviendo a otros, nunca desperdiciando un día, porque esa, al final, es la mejor manera de honrar a aquellos que amamos y perdemos. No llorándolos para siempre, sino viviendo de manera que los haría orgullosos, convirtiéndonos en las personas que vieron el potencial de ser, amando con la misma generosidad con que fuimos amados. Esa es mi historia, esa es mi lección, esa es mi reflexión. Vivan, amen, arriésguense. Y nunca dejen que el miedo de perder algo hermoso les impida tenerlo en primer lugar, porque al final, no lamentamos los amores que tuvimos y perdimos, lamentamos los amores que nunca nos atrevimos a perseguir.